Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Hoy, en nuestras aproximaciones al medioevo, comenzamos a ocuparnos de literatura. El tema de nuestra charla será el poema del mío Cid. El título, El mío Cid, un canto a la España medieval. Como sabemos, el cantar del mío Cid pertenece a un género literario perfectamente definido en la Edad Media. Es un cantar de gesta, es decir, una canción de hechos notables, una historia cantada que difunde noticias sobre hechos de actualidad y conserva memoria de sucesos famosos del pasado. En este caso, la gesta o hecho notable cantada es la relativa a Rodrigo o Ruy Díaz el de Vivar, a quien el poema apellida el mío Cid, nombre de origen arábigo que significa señor. La versión del cantar es del siglo XII y se nos conserva en una copia hecha por un tal Per Abad en el mes de mayo del año 1307. El argumento se desarrolla en 3 cantos. El primero nos canta el destierro de el Cid. Acusado por enemigos cortesanos de haber guardado para sí parte de los tributos que pagaba el rey moro de Sevilla, recogidos por el Cid, el rey Alfonso VI lo destierra de su reino y las fronteras de Castilla. Sale pobre, se despide de su mujer, doña Jimena, y de sus 2 hijas, que deja refugiadas en el monasterio de Cardeña. En el destierro, en tierras de moros, ya independiente, comienzan sus hazañas de grandeza, al principio lentas y penosas. Se apodera de 2 castillos, Castejón en la Alcarria y Alcocer sobre el río Jalón. Gana abundantes riquezas. Hace tributaria toda la región de Teruel y de Zaragoza, al vencer al conde don Ramón Berenguer de Barcelona en el Pinar de Tévar. El canto segundo nos narra las bodas de las hijas del Cid. El héroe se apodera de Valencia, pero, a pesar de su prosperidad, el destierro le causa dolor. Signo de este y su tristeza era el descuido en su barba. Envía presentes a su rey, no obstante ser desterrado. Vence a Yusef, rey de Marruecos. Sus riquezas y botines despiertan en 2 infantes o jóvenes nobles de Carrión, pertenecientes a la gran familia de los Bani Gómez, el deseo de casar con sus 2 hijas para disfrutar de sus riquezas, aunque, como hijos de conde, desprecien la humilde casa de Vivar. Hacen la petición de casamiento a través del rey. Este, en Toledo, después de perdonar públicamente al Cid, propone y ruega el casamiento de los infantes de Carrión con las hijas del campeador, doña Elvira y doña Sol. El Cid acepta y en Valencia se celebran las bodas.
El canto tercero nos cuenta la afrenta de Corpes. El Cid vence al rey Búcar de Marruecos, que quiere recobrar a Valencia. En la batalla, sus yernos dan muestras de cobardía. El Cid no lo sabe. Los infantes, ante las burlas de que son objeto por su cobardía, ansían vengarse. Quieren afrentar al campeador en sus hijas. Piden permiso para regresar con ellas a Carrión. El Cid, sin sospechar la intención y maldad, lo permite, les colma de riquezas, dándoles como ajuar a sus mujeres 3.000 marcos y sus 2 preciosas espadas, colada y tizón. En el espeso robledo de Corpes, los infantes se vengan. Maltratan cruelmente a las hijas del Cid, sus esposas, dejándolas allí medio muertas. El Cid se entera y pide justicia al rey. La corte se reúne en Toledo. Allí expone el héroe su agravio. Obtiene la devolución de los 3.000 marcos del ajuar y de las 2 espadas. Exige que la deshonra de Corpes sea reparada en duelo. Pedro Bermudos, Martín Antolines y Muño Gustiós retan de traidores a los infantes de Carrión, Diego y Fernando, y a Asur González, su hermano. La lid se hace en las vegas de Carrión. Los infantes son vencidos en sus mismas tierras. Son mirados como malos y traidores. El Cid, vengadas jurídicamente sus hijas y la afrenta, las casa con los infantes herederos del trono de Navarra y de Aragón. Este es el conjunto del cantar. Sin entrar a detallar lo relativo a los 2 poetas del poema, el poeta de Gormaz y el poeta de Medinaceli, los casos de realidad histórica en la narración épica misma y los de novelación libre, sin sujeción a la historia, la métrica empleada, los elementos líricos y cómicos, queremos centrarnos en 2 puntos. El primero es el relativo al héroe épico y su caracterización en la figura de el Cid campeador. El segundo son los aspectos sociales, la sociedad a través del poema. Comencemos con la caracterización del héroe, cuya concreción es el campeador, el Cid. En la concepción del poeta, el Cid es el vasallo fiel a su rey, a pesar de que éste, su rey, lo destierra. No pelea contra él, le envía el quinto de su personal ganancia en la guerra contra los moros, pone la conquista de Valencia bajo el dominio real. La fidelidad, la lealtad, el homenaje, el respeto a la palabra empeñada son sus rasgos. Con ello se perfila uno de los caracteres más socorridos por la literatura caballeresca medieval y el ideal caballeresco, la fidelidad del vasallo a su señor.
lado de la fidelidad, la mesura, el equilibrio, la autarquía, el dominio de sí mismo, el control de sus pasiones. Cuando agobiado de dolor y desterrado debe abandonar sus palacios de vivar, solo prorrumpe una simple queja contra sus enemigos. Cuando recibe en Valencia a sus hijas, ultrajadas y heridas, lejos de encolerizarse y entristecerse, el gozo de verlas regresar con vida y al hogar anula toda tristeza. En su lucha con los moros es benigno y bondadoso conquistador. Como anota el gran conocedor y estudioso del cantar Menéndez y Pidal, comillas, he aquí lo que sorprende en el mío Cid, lo que le coloca aparte de todos los cantares de gesta españoles y franceses. Esta acertada originalidad al concebir las gestas del campeador de modo enteramente diverso de cómo las concebían los otros cantares referentes a este héroe, y diverso de cómo veían a sus héroes los otros cantares medievales. Rompe con alto gusto poético los usuales moldes de la epopeya, enrolando el héroe francés la enorme desmesura heroica, en mío Cid la heroica mesura, la fuerte moderación de la fuerza, comillas, en torno al poema del mío Cid, páginas 214-215. La venganza, que desde Homero es la pasión fundamental de la epopeya, ¿cómo aparece en el mío Cid? Lejos de ser una venganza sangrienta y cruel, por ejemplo, contra los infantes de Carrión, es una venganza que toma caracteres nuevos. No la crueldad, ni la violencia, ni la sangre, sino el duelo judicial que culmina no con la muerte de los traidores, sino con la declaración legal de su infamia. Y así, el honor del Cid viene restaurado. ¿Por qué el honor? Porque el ideal caballeresco, al lado de la fidelidad y lealtad, respira fama, gloria, honor, reparación de las ofensas recibidas y del no cumplimiento de lo pactado. Así se venga el Cid y así recupera su honor y su gloria caballerescas. ¿Qué más es nuestro héroe? Es el arquetipo de la fortaleza. El Cid, pobre, calumniado, desterrado, desamparado de toda ayuda, vence su fortuna adversa con la fortaleza tanto de ánimo como de valor y guerrera.
por eso es magnánimo y benigno. Frente a la nobleza hereditaria de sus enemigos, él se hace noble por su fortaleza anímica y bélica. Y esta fortaleza que lo llena de riquezas, triunfos, honores, lo enorgullece. Es el guerrero por excelencia, el vencedor de moros y cristianos, a quien todos admiran y temen, a quien Dios y la buena estrella, su auce o ave, como nos dice el verso 2366, lo hacen invencible, invulnerable, inatacable. Pero en medio de esta fortaleza es también el buen padre de familia, que ama a sus hijas, que siente por sus yernos, incluso cuando le advierten que son cobardes y están para agraviarlo cobardemente, una ciega afección paternal. En medio de sus acciones bélicas y valientes, es el padre amoroso, tierno, dulce, lleno de afabilidad y benignidad, y ello tal vez por ser fuerte y moderado. Terminemos esta caracterización de nuestro héroe con dos versos del poema. El primero es el verso 20, comillas, Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señore, comillas. El segundo son los versos 407, 408, comillas, cabalgad, Cid, el buen campeador, ca nunca en tan buen punto cabalgó varón, comillas. Con ellos, formalmente, el poeta quiere expresar su magnanimidad, bondad, don de gentes, moderación, mesura, buenos modales, cordura, caballerosidad. El Cid, en síntesis, como paradigma del héroe y del caballero. Vayamos a nuestro segundo punto, la sociedad en el mío Cid. ¿Cómo viene reflejada la sociedad de su tiempo en el cantar? Esa sociedad de los siglos XI y XII. En primer lugar aparecen los no aristócratas, los burgueses y los judíos. Los burgueses participan de la vida civil y del esfuerzo bélico. Son pequeños propietarios que incluso podían ascender al grupo de la nobleza como caballeros villanos cuando la fortuna se los permitiese y llegar a ser militer nobles, caballeros nobles, cuando la conquista de un botín considerable se los facilitaba. En cuanto a los judíos, son representados en el poema
por Raquel y Vidas, que auxilian al Cid cuando es desposeído de sus honores por el rey, se exila y necesita dinero para pagar sus mernadas. Su oficio es el préstamo, el negocio de la usura. Pero la pintura de este oficio de prestamista es hecha por el poeta en forma cómica y satírica, con escasa simpatía y gran malquerencia. Con ello traduce el poeta lo que la iglesia medieval pensaba sobre la usura: el préstamo a interés es pecado, método injusto de riqueza, debe ser condenado. En cuanto a los nobles y aristócratas, el Cid es su modelo, y en este el prestigio y la riqueza son sus ideas rectoras, la conquista realizada mediante la excelencia guerrera. Ambos, prestigio y riqueza, son los medios para ascender socialmente y lograr mayor jerarquía en el estamento noble. El Cid, simple hidalgo, el grado ínfimo de la nobleza, por su prestigio y riquezas, logra una posición eminente, un encumbramiento social, hasta el punto de poder casar sus hijas con infantes y luego con los herederos de Navarra y Aragón. Estos nobles aristócratas, mencionados en el poema, se reducen a fidalgos, infanzones, condes, infantes, potestades, ricos hombres. Unos lo son por linaje, otros por fortuna, y entre ellos puede haber movilidad social. Entre estos nobles que hemos mencionado, se da a través del poema la relación feudal o vasallática, por ejemplo, entre el rey Alfonso VI y el Cid, y entre el Cid y su mernada. Relación feudal o vasallática que implica obligaciones, derechos y deberes de una y otra parte. La obligación del señor, por ejemplo, del Cid respecto a su mernada, se concreta en armar, honrar, proteger al vasallo, procurar su bien, evitarle toda deshonra, compensar su servicio con tierras o soldadas o dinero. Los deberes del vasallo respecto a su señor se concretan en el consejo y auxilio, en el servicio de guerra, en el acompañamiento a la asamblea judicial, representarlo en el combate judicial, servirle de garante contra una acusación. La mernada del Cid está junto a su señor en la lucha, combate con él en la ordalía o prueba judicial que resulta del desdichado matrimonio de sus hijas.
En fin, para terminar, digamos con Menéndez Pelayo, comillas, el poema del Cid se distingue de sus semejantes por el ardiente deseo nacional que, sin estar expreso en ninguna parte, vivifica el conjunto, haciendo al héroe símbolo de su patria. Es de admirar el temple moral del héroe, en quien se juntan los más nobles atributos del alma castellana, la gravedad en los propósitos y en los discursos, la familiar y noble llaneza, la cortesía ingenua y reposada, la grandeza sin énfasis, la imaginación más sólida que brillante, la piedad más activa que contemplativa, la ternura conyugal más honda que expansiva, la lealtad al monarca y la entereza para querellarse de su desafuero, comillas. Por todo ello, el mío Cid es un canto a la España medieval. El Cid es España, Castilla medieval, como actitud programática de reconquista y elogio de la misma tierra. De ahí el título de nuestra conferencia. El mío Cid, un canto a la España medieval. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.